El partido lo perdimos, primero de todo, nos hace daño el resultado, pero yo, empezando la temporada, necesito agarrarme de las cosas muy buenas que aparecieron y que se vieron. Evidentemente necesitamos tener más eficacia, después de tanto esfuerzo que hace el equipo para obviamente generar juego, y a partir de eso evidentemente vamos a ser más importantes dentro de los tiempos que obviamente podés controlar el partido. Hoy nos tocó hasta el minuto 60, creo que controlar bastante el juego del partido. Vino el gol, teníamos la situación bastante ordenada, tuvimos la situación ahí de Julián que pudo ser gol, una linda jugada que hicieron ahí en equipo, pero bueno, el fútbol es maravilloso. Vieron una pelota parada, viene el 1-1, viene enseguida el 2-1 en un gol bien aprovechado por el rival. El Atlético de Madrid ha perdido su primer partido de la Liga después de haberse gastado 200 millones en fichajes, y la noticia ha sacudido a todo el mundo del fútbol. Sí, escuchaste bien, el equipo de Simeone, reforzado con nombres de primer nivel, cayó derrotado frente al Español por 2-1 en un encuentro que parecía completamente controlado. El golpe ha sido durísimo, no solo por el resultado, sino por lo que simboliza. Un Atlético renovado, con Julián Álvarez como estrella, con Almada y Baena brillando, con refuerzos que prometían devolver al club a lo más alto, ha fallado en su primera gran prueba de fuego. Y para colmo, la tensión explotó entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone tras el pitido final, dejando en el aire una fractura que nadie esperaba tan pronto. Todo comenzó de la mejor manera posible para el Atlético. Desde el inicio del partido, los rojiblancos dominaron la posesión y marcaron la pauta en el terreno de juego. Simeone, que tanto ha sido criticado por su estilo conservador, apostó por un fútbol ofensivo, dinámico, con Almada y Baena conectando en el medio y con Julián Álvarez como referente en el ataque. El primer gran aviso llegó en la mejor jugada colectiva del encuentro. Pablo Barrios filtró un pase preciso. Almada lo recogió con calidad. Baena descargó de primera y Julián Álvarez remató al palo. Era la jugada del 2-0. La acción que habría sentenciado el choque y que habría confirmado la narrativa de un Atlético poderoso, capaz de doblegar a cualquiera. Pero esa pelota no entró, y a partir de ahí todo empezó a torcerse. El primer gol, sin embargo, sí cayó del lado rojiblanco. Una falta lanzada magistralmente por Julián Álvarez se coló en la portería del Español y desató la euforia entre los aficionados atléticos. Era el debut soñado para el delantero argentino, la confirmación de que sus 80 millones de inversión podían valer cada euro. Con el 1-0 en el marcador, el Atlético parecía tener la calma necesaria para manejar el encuentro. No se echó atrás, mantuvo la pelota y daba la sensación de que el equipo estaba maduro para firmar un triunfo sólido. Todo apuntaba a que el Atlético estaba listo para dar un golpe de autoridad en la liga desde la primera jornada. Pero el fútbol tiene sus propias reglas y cuando dejas vivo al rival, lo acabas pagando. Simeone decidió mover el banquillo en la segunda parte. Almada y Baena, que estaban siendo piezas claves, fueron sustituidos. El equipo perdió frescura, perdió energía y, sobre todo, perdió ideas. Mientras tanto, el Español crecía con los cambios de Manolo González. La entrada de Quique García y Pere Milla cambió el rumbo del encuentro. Balones al área, presión alta, intensidad absoluta, y poco a poco el Atlético empezó a sufrir. La falta de mordiente en el ataque rojiblanco se convirtió en un problema evidente, y los errores comenzaron a aparecer. La jugada que marcó un antes y un después fue una falta innecesaria cometida por Marcos Llorente en el centro del campo. Una acción tonta, sin peligro aparente, que terminó costando un gol. Edu Expósito lanzó el balón al área con precisión milimétrica y Miguel Rubio lo cabeceó al fondo de la red. El empate cayó como un jarro de agua fría en el Metropolitano. Los jugadores del Atlético miraban al banquillo, Simeone se desesperaba, y la sensación era clara. El partido se les escapaba de las manos. Raspadori, uno de los fichajes más esperados, perdió su marca y Simeone no tardó en reprochárselo a gritos. La tensión era evidente.
A partir de ese momento, el Atlético desapareció. Barrios perdió la frescura, Griezmann y Sorloth no lograban conectar y la creatividad que habían aportado Almada y Baena ya no estaba en el campo. El equipo dejó de jugar, dejó de creer y lo que parecía una victoria tranquila se convirtió en un sufrimiento. El Español, con fe y entusiasmo, olió la sangre y se fue con todo en busca del triunfo. Y lo encontraron de la manera más inesperada. Un centro desde la banda derecha, mal ejecutado y bajo, parecía no tener ningún peligro. Pero Pere Milla se inventó un remate extraño, en parábola, imposible para Oblak, que terminó entrando por la escuadra. Era el 2-1 definitivo. Silencio absoluto en el Metropolitano. El Atlético, con 200 millones invertidos, caía derrotado frente a un Español que simplemente creyó más. El pitido final desató la tormenta. Julián Álvarez, que había sido el mejor del Atlético y que vio cómo su esfuerzo quedaba en nada, explotó contra Simeone. El argentino no entendía por qué lo había rodeado de cambios que desarmaron al equipo. No comprendía la salida de Almada y Baena y sobre todo no aceptaba que el plan se hubiera derrumbado tan fácilmente. Testigos dentro del vestuario afirman que Julián levantó la voz y le recriminó al Cholo sus decisiones. Simeone, fiel a su carácter, no se quedó callado y respondió con dureza. El choque entre estrella y entrenador ya es portada en todos los medios deportivos. Lo cierto es que el Atlético no solo perdió un partido, perdió confianza, perdió autoridad y sembró dudas desde el primer día. Los aficionados que llenaron el estadio salieron frustrados, decepcionados, con la sensación de haber visto al mismo equipo de siempre, capaz de ilusionar y al mismo tiempo de derrumbarse en el momento decisivo. Las redes sociales ardieron con mensajes contra Simeone, algunos incluso pidiendo su salida, mientras otros señalaban a los jugadores por no saber cerrar un encuentro que estaba controlado. La derrota duele porque no era una cualquiera. Era la primera prueba del nuevo proyecto, y el Atlético la suspendió. El gran interrogante ahora es qué pasará en los próximos partidos. Simeone sabe que tiene a su disposición una plantilla de lujo, pero también sabe que la presión será enorme. Almada, Baena y Julián Álvarez demostraron que pueden marcar diferencias, pero necesitan continuidad, necesitan confianza y, sobre todo, necesitan que el equipo mantenga un plan de juego estable. Si el Cholo vuelve a sus viejas costumbres de refugiarse atrás y depender de la garra, puede que la inversión de 200 millones se convierta en un fracaso monumental. Y mientras tanto, Julián Álvarez espera explicaciones. Su enfado no es un detalle menor. Es un aviso de que las figuras quieren resultados y no excusas. En Barcelona celebran la victoria del Español como una hazaña, pero en Madrid la derrota del Atlético resuena como un terremoto. El club había vendido ilusión, un proyecto renovado, fichajes de talla mundial, y lo primero que recibe la afición es un tropiezo doloroso. El tiempo dirá si esto es solo un accidente o el inicio de una temporada tormentosa. Pero lo que está claro es que el primer capítulo del Atlético 2025 no podía ser más dramático. Una derrota inesperada, un vestuario con tensiones y un futuro inmediato lleno de incertidumbre.